Cuando trabajamos con números ingresados por prompt, tenemos el problema de que JavaScript no recibe ese valor como number, sino que lo recibe como cadena de texto. A ver, veamos lo siguiente. Voy a venir aquí, voy a hacer un script que va a solicitarle al usuario que ingrese un número. La variable número va a ser el prompt de ingrese un número. Y vamos a venir aquí y vamos a decir que quiero el document.write de ese número, un salto de línea y finalmente el document.write de algo llamado typeof, que es el tipo de dato de ese número. Vamos a guardar esto como números.html y lo abrimos en el navegador. Entonces efectivamente me pide que ingrese un número, voy a poner el número 10 y me dice que el valor que tengo es 10, pero el tipo de dato, el typeof, es string. Esto en las operaciones aritméticas genera inconvenientes cuando nos encontramos con la suma. ¿Por qué? Porque el símbolo más está compartido entre la suma, en la operación matemática de suma, y la concatenación, la unión de cadenas de texto. Y siempre que JavaScript se encuentre con un valor de tipo string, le va a dar importancia, le va a dar más precedencia a la concatenación. O sea que si venimos aquí y le decimos en la próxima línea que quiero separar esto por medio de un hr, y vamos a dejar en este lugar comentado que el typeof nos dio que es de tipo string. Y le vamos a decir entonces que ese número sea lo que ya teníamos más 30. Y vamos a repetir lo mismo. Voy a hacer el document.write de ese número con un salto de línea y el tipo de dato que se generó. Guardo, vengo aquí y actualizo. Me pide un número, pongo el número 5, acepto y en vez de darme 35, la suma de 5 más 30 me da 530 como cadena de texto. ¿Por qué? Porque la precedencia en este operador que tiene más de una función, como es la suma y la concatenación, es unir cadenas de texto. Con un valor que sea de tipo string, alcanza y sobra para que asuma que esto también se tiene que comportar como string. Entonces, en este lugar no nos da 35, sino 530, suponiendo que el ingreso fue el número 5, ¿no? Lógicamente. ¿Cómo resolvemos esto? Para que JavaScript sepa que en ese lugar tiene que hacer una suma en lugar de una concatenación, hay que decirle de manera explícita que queremos convertir ese valor recibido por prompt a un valor de tipo number. Y tenemos tres formas distintas de poder hacer esto. Teniendo en cuenta que las demás operaciones aritméticas no fallan, solamente la suma es la que falla porque el operador está compartido, podríamos multiplicar el valor por 1. La multiplicación únicamente puede suceder con valores numéricos. Entonces, si en esta línea le digo que la variable n sea n por 1, cualquier valor multiplicado por 1 produce el mismo resultado, pero esto lo va a convertir a una variable de tipo number. Venimos aquí, actualizamos, pongo 4, le doy OK y pasa a ser 4 number y 30 más 4 es 34 de tipo number. Perfecto, hace lo que tiene que hacer. La segunda posibilidad es pasar el valor recibido por la función number, que lo que va a hacer es decir, bueno, este valor que puede ser un número, convertámoslo en un tipo de dato numérico. O sea que le voy a decir que n, en vez de ser n por 1, sea el number de ese valor ingresado. Venimos aquí, actualizamos, pongo 8, OK, y tengo 8 de tipo number, 30 más 8 da 38. Y la tercera posibilidad es utilizar las funciones de parseo, de conversión, que tiene el lenguaje de programación. Parsear es esto, es convertir un valor de un tipo de dato a otro tipo de dato diferente, ¿sí? Tenemos la posibilidad de usar el parse int y el parse float. Ambas funciones reciben entre paréntesis el valor que queremos afectar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Lo que pasa al final. El parse int solamente devuelve valores enteros,
el parse float devuelve valores decimales si es que tuviese una coma el número generado. Entonces, vamos a venir aquí y le voy a decir que quiero hacer, en lugar de number, el parse int de ese valor numérico. Entonces venimos aquí, actualizamos, pongo 100, le doy OK y tengo 100 más 30, 130. Si pongo un valor con coma, 100, con punto, es 100.50, le doy OK y sigue siendo 100 porque dije que quería hacer un parse int, un valor entero. Si hubiese puesto parse float, que permite que genera valores flotantes, valores de coma flotante, que son los decimales, venimos aquí, actualizamos, 100.5 se convierte en 100.5 y nos da 130.5. ¿Cuál es la gran diferencia entre hacer estas conversiones con la multiplicación por 1, number o parse int y parse float? Lo que sucede con cómo está formateado el número que pasamos. En el caso de las operaciones aritméticas o la función number, nos va a devolver un valor no numérico, nos va a devolver un error si el valor que estamos pasando tiene cadenas de texto en el medio. Por citar un ejemplo, en algún momento de todo el curso vamos a empezar a interactuar con el HTML. Vamos a empezar a hacer efectos, vamos a empezar a modificar las propiedades de los elementos, y una de las cosas que puede llegar a suceder es que le preguntemos a JavaScript cuánto tiene de tamaño tipográfico este encabezado, por ejemplo, este título, y nos va a devolver un valor con una unidad, ¿sí? 40 píxeles o 2em o el valor que corresponda según la propiedad CSS que hayamos indicado. Si yo le digo, y volvamos un segundo a multiplicar por 1, ¿sí? De hecho voy a hacer tres variables distintas, hagámoslo más fácil. La variable número 1 va a ser número por 1. La variable número 2 va a ser número pasado por el number de ese valor. Y la variable número 3 va a ser el parse float de esa variable n. Y para no perder lo que teníamos originalmente, todo esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en un documento aparte llamado parseo. Guardamos como, o conversión.html. Pego lo mismo y en el original eliminamos esto, así nos queda el primer ejemplo que hicimos, que era de tipo string y se concatenaba. Entonces, en este de conversión hago la variable número 1, número 2, número 3 y vamos a hacer el document.write de la variable n es, y mostramos ese valor con el tipo de dato. Hacemos el salto de línea, eliminamos por ahora esto y hago lo mismo con número 2 y número 3. Copio todo esto, lo pego. La variable número 1 es n1 y vemos el tipo de dato de n1. Pegamos. La variable número 2 es n2 y vemos el tipo de dato de n2. Y pegamos aquí. La variable n3 tiene este valor y es de este tipo. Voy a eliminar los comentarios que dicen que es de tipo string, porque en realidad ahora van a ser todas variables de tipo numéricas. Entonces, la única que se mantiene como string es n, la original. Abrimos esto en el browser, hacemos exactamente la misma operatoria, pongo el número 100, le doy OK. Entonces la variable n es 100 string, n1 es 100 number, n2 es 100 number, n3 es 100 number. Vamos a poner las L's de variable que escribí mal, variable, variable, y lo mismo con el último. Ahora voy a hacer lo mismo con un valor decimal, 100.5. La variable 100.5 es un string, 100.5 es un number, 100.5 es un number, 100.5 es un number. Perfecto. Ahora voy a hacer esto que dije recién. Voy a hacer de cuenta que lo que queremos procesar es un valor obtenido de CSS. Por ejemplo, 100 píxeles. Le doy OK y me dice, la variable n es 100px. Esto me da algo llamado nan, esto me da algo llamado nan y esto me da 100 como number. ¿Cuál es la ventaja de las funciones de parseo, tanto parseInt o parsefloat, más allá de si tiene o no tiene decimales? Que si el valor que estamos convirtiendo arranca con un número, por más que tenga después una cadena de texto, se queda con la raíz numérica. Si hubiese sido al revés, si hubiese empezado con una cadena de texto, los tres hubiesen dado el resultado nan. ¿Qué es ese resultado nan?
es la representación de not a number. El producto de esa multiplicación o de esa función number o del parseo que quise hacer devuelve un valor no numérico. Si, insisto, si hubiese hecho que quiero convertir Pepe, que no es un número, los tres valores nos van a dar none, porque Pepe por 1 no me da un número, hacer un number de Pepe no me da un número y parsear como flotante Pepe no nos da un número. Pero si arranca con un valor numérico, un usuario en el sistema por 1 no me da un valor numérico. El number de un usuario en el sistema no me da un valor numérico, pero como arranca con 1, la función de parseo, parseInt o parsefloat, se quedan con ese valor numérico con el cual arranca la cadena de texto recibida. Entonces, tanto parseInt como parsefloat nos van a servir cuando empecemos a interactuar con propiedades de CSS o con valores de CSS, porque los mismos nos van a devolver un valor numérico acompañado de una unidad. Entonces, de las tres opciones que hay, si bien las tres sirven, yo me quedaría con el parseo, ¿sí? Tanto parseInt o parsefloat, dependiendo de si quiero o no quiero decimales. Entonces, esto devuelve un número soportando decimales, pero teniendo presente que siempre toma como decimal el punto, ¿sí? Porque son los valores de punto flotante, ¿sí? Ahora, ese not a number, ese valor que no representa un número, se produce lógicamente cuando la conversión de un valor no pudo generar un resultado de tipo numérico, y podemos también verificarlo desde la programación. Si yo le estoy pidiendo al usuario que nos ingrese un valor y queremos ver si es o no es numérico, tenemos la función isNone. Is en minúscula y none tal como está representado hasta ahora. Las dos n de not a number van en mayúscula y la a en minúscula. ¿Qué recibe ese isNone? Recibe entre paréntesis la variable o el valor que queremos verificar, y en base a eso este nos va a devolver o verdadero o falso acorde a si es no numérico. Ojo con esto, nos devuelve verdadero si el valor generado no es un número. Nos devuelve falso si el valor generado sí es un número. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a venir aquí y le voy a decir además que nos diga con un BR. Hago el document.write de un BR, voy a duplicar el que ya tengo y voy a hacer el document.write es numérico, y vamos a mostrar el isNone de ese valor n. Como ya dijimos, isNone nos devuelve verdadero si no es número, por lo cual lo voy a negar, que sea lo opuesto a lo que diga el isNone. Si el isNone nos dice verdadero es porque es un valor no numérico, si el isNone nos dice falso es porque sí es numérico. Esto mismo lo voy a copiar y lo voy a pegar con los otros dos valores. Muestro el typeof del número 1 y pregunto si es un número el 1. Muestro el tipo de dato y muestro si es numérico el número 2. Y muestro el tipo de dato del tercero y pregunto si es no numérico ese tercero. Entonces, venimos aquí. Actualizo. En todos los casos, Pepe. ¿Pepe es numérico? No. No, no y no. El valor generado, porque son todos none. Actualizo. Pongo 100. Como 100, tanto multiplicado por 1, como pasado por la función number, como pasado por el parseo de isNone, devuelve un número, nos da verdadero. Y si pongo 100 píxeles y le doy OK, 100 píxeles como cadena de texto no es numérico, como valor none no es numérico, en ninguno de los dos casos, ni multiplicado por 1, ni pasado por la función number, pero en el caso de la conversión por el parseo de parseInt y parsefloat, nos devuelve un number, por lo cual es numérico. Con esto, más adelante vamos a hacer una verificación, de forma tal de que el usuario no nos pueda insertar un valor que no sea numérico. Estoy esperando un número, me ingresa hola y le voy a empezar a repetir la petición de dato hasta que cumpla con el valor que estamos esperando.